Bueno, buenas tardes chicos. Vamos a sentar la base de lo que de lo que va a ser el estudio. Y la base comienza sobre el conocimiento y el entendimiento de qué es la Biblia. Porque pues todo lo que vamos a hablar está contenido en ella. Entonces es entender como primera medida qué es la Biblia para nosotros y qué es que, cómo podemos llegar a ese conocimiento y a esa conclusión de que es la palabra de Dios. Sería la meta final del estudio de hoy. Entonces, eh, ¿qué han escuchado en la Biblia? ¿Qué conocen de la Biblia? Yo les hice la misma pregunta la vez pasada, pero me gustaría escucharles. La palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿qué más? Que por ella podemos conocer el propósito para nuestras vidas. Entonces que a través de ella conocemos el propósito de nuestras vidas. ¿Algo más? Que podemos tener respuesta a muchas preguntas tal vez. Ujú. Tenemos respuesta a inquietudes. Resulta y pasa que para llegar a la conclusión de la Biblia, la palabra de Dios, podemos presentar muchos argumentos. Entonces, inicialmente vamos a presentar algunos argumentos externos, o sea, fuera de su contenido, y otros argumentos internos que ya analizando el contenido. Entonces, desde argumentos externos que ya hemos charlado y hemos visto que es ¿cuál es el libro más vendido del mundo? La Biblia. Muy, muy, muy lejos de el segundo que es, ¿alguien sabe? No. De Potter, sí, sí. Bueno, no sé si ya haya cambiado en algo, pero era el segundo libro más vendido, pero se llevan mucha distancia. ¿Cuál es el libro más traducido? La Biblia. Está escrita en muchos idiomas, es más, hay institutos y fundaciones que trabajan en la traducción de la Biblia a todos los idiomas y están haciendo una labor en eso. Ha sido uno de los libros más atacados también, pero a pesar de sus ataques, a pesar de que lo han querido destruir y dañar, ha permanecido. No sé si conocen la historia de Voltaire, o han escuchado ella. No me suena. No. Un hombre que dijo que la Biblia va a pasar de moda, que la Biblia es un libro que mitológico, que no sé qué, va a pasar de moda. Y resulta y pasa que el hombre murió y en su casa empezaron a imprimir la Biblia. Entonces, ¿cuál fue el primer libro impreso también? La Biblia. Cuando se inventó la imprenta, el señor Gutenberg, primero que se imprimió fue la Biblia. Entonces hay muchas cosas que podríamos mencionar de carácter externo para que no nos digan, sí, la palabra de Dios porque es el más vendido. No, no nos define eso, pero nos llama la atención a llegar al punto de decir, wow, muy interesante en esto. Algo interesante en que sea el más traducido, que haya perdurado tanto, que lo hayan atacado tanto. Mucha gente intentó destruirlo. Mucha gente se ha burlado, el libro va a pasar de moda, pero mira cómo ha persistido aún por más de una cantidad de miles de años. Entonces, argumentos internos. Cuando nosotros empezamos a mirar internamente la Biblia, nos damos cuenta que no hay contradicciones. Nada más con ese pensamiento, si ustedes siguen algún escritor que exprese en sus libros algún pensamiento, se van a dar cuenta que muy posiblemente años después pueda expresar algo que es contradictorio a lo que fue su primera posición. De manera que el pensamiento humano tiene esa contradicción en muchas ocasiones. Entonces, la Biblia no se contradice. Muchos presentan algunos argumentos de contradicciones, pero hay que tener en cuenta también lo que verdaderamente es una contradicción. Por lo menos, caso particular, el de los evangelios, cuando van a visitar una tumba, van a visitar la tumba de Jesús. Entonces dice uno de los evangelios son los 4 libros primeros del Nuevo Testamento, y cada uno de esos es escrito por una persona diferente. Entonces en uno se menciona que salieron muy de madrugada. Dicen que se salieron de madrugada y el sol ya había salido, dice uno. Y el otro menciona que era muy oscuro. Entonces, no, mira, es que hay una contradicción porque en un evangelio dice que era de noche y en el otro que ya era clarito.
¿Ven ustedes alguna contradicción? Entonces fue que salieron muy temprano, uno lo vieron tal vez a las 5:30 de la mañana y el otro a las 6 de la mañana que iban camino a la tumba, y la percepción que tuvo la persona es, como ya era clarito, el otro vio que era oscuro. Pero son ese tipo de cosas que presentan como contradicciones, pero normalmente dentro de su mismo contenido, dentro de su misma esencia, no hay contradicciones. Ahora, otra cosa, ya ingresando a los argumentos internos, es su contenido histórico. Vas a encontrar ciudades, acontecimientos. Entonces, la Biblia habla de diluvio, habla de ciudades como Nínive, como Tarsis, no sé, Damasco, y son ciudades que existieron. Ahora hay libros que se han escrito, que son súper antiguos, pero su contenido histórico es, digamos que equivocado. Averiguan de una ciudad que supuestamente está escrito en ese libro, pero esa ciudad no existió. No hay excavaciones arqueológicas que den fe de que esa ciudad existió. Entonces el contenido es históricamente comprobado. Entonces por lo menos van a encontrar eventos en que el pueblo judío estuvo en Egipto. Entonces, si eso fuese cierto, sí, por lo menos está escrito en el libro de Éxodo, habrían argumentos arqueológicos para definir cuándo estuvieron allá, qué fue lo que pasó allá. Y tú averiguas y aún hasta el History Channel te dice algo de la peste judía. Y cuando ellos estuvieron allá, estuvieron bajo maldición y pasaron muchos acontecimientos que son las plagas que nosotros conocemos y que están contenidas en la Biblia. Y históricamente los egipcios tienen varios de sus escritos en que afirman que el pueblo judío estuvo allá. Entonces, esos acontecimientos y los, digamos que ciudades, toda esta parte es confirmado con la verdadera ciencia, con la arqueología, con la misma historia. Pero también internamente, aunque no es un libro científico, nos presenta algunos argumentos científicos. ¿Cuánto tiempo tardaron en descubrir cómo era la forma de este planeta? ¿En qué año descubrieron eso? Les puede salir en el IPEX. ¿En qué año? Antes de 1492, pero mataron al señor que lo dijo. Y después Cristóbal Colón lo dijo. Exacto, entonces mira, para el año 1400. ¿Saben que hay un versículo? Igual, ¿cómo llamaba el señor que lo dijo? No, pero mira que 1400 años, estamos hablando después de Cristo. Y la Biblia ya lo había dicho antes de Cristo. Hay un versículo que dice en Isaías que él está sentado sobre el círculo de la tierra. Entonces, un argumento. Y ahí sí hay muchos más. Podría decirles también, hay algo que descubrió una persona acerca de las mareas y que tú puedes salir en cierta parte de Sudamérica al mar, en cierto punto en específico, y tener una barquita súper precaria, una balsa, y esa te va a llevar a un punto en específico en el África. Porque hay algunas mareas que se conocen. Y eso tardaron en descubrirlo como hasta 1800, pero la Biblia ya hablaba de eso. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? La gallina. La gallina. Y la Biblia también nos lleva a ese punto de solucionar ese gran dilema moral. En la gallina o el huevo. El argumento que les presenté dentro de 8 días, la formación del hombre. La Biblia dice que fue formado del polvo. Y si eso fuese cierto, entonces nosotros tendríamos partículas de polvo en nosotros. Y vamos a la base científica y nos dicen que tenemos más de 12 minerales que están en el polvo, como el fósforo, el zinc y una serie de minerales que también están en nosotros. Entonces, eso también. Ahora, ¿por qué los fósiles? Otro argumento. ¿Por qué vinieron los fósiles? Porque vinieron los fósiles. Los fósiles se forman con mucha presión e impacto sobre la piedra. Entonces, ¿qué presenta el evolucionismo y qué nos dice acerca de los fósiles? No, pues es que están muchos animales acá, los dinosaurios, y creemos que vino un cometa y los destruyó a todos. Ahora en la Biblia presenta un argumento y es que hubo un diluvio. La mayoría de fósiles, ustedes los pueden averiguar, la mayoría de fósiles son marinos. Entonces, han encontrado peces,
estrellas de mar fosilizadas en las cimas de las montañas. ¿Cómo explican eso? Ahora, también para formar un fósil no se necesita mucho tiempo ni millones de años tampoco. Averigüen cuánto tiempo se forma un fósil y qué se necesita para formar un fósil. Ahí les dejo de tarea. Pero normalmente han encontrado alambre de púas fosilizado, bujías fosilizadas, y yo no estoy mintiendo. Y son cosas que nosotros y ustedes pueden averiguar. Entonces, ¿quién está diciendo la verdad y quién miente? Es lo que debemos llegar a la conclusión. Entonces, la Biblia habla de un diluvio que pasó, que aconteció, y a raíz de eso fueron formados los fósiles. Otra cosa que les quería mencionar también es, contrario a la evolución dice que primero vino el dinosaurio, se extinguieron y después vino el hombre, que el hombre y el dinosaurio no convivieron juntos. Pero cuando llegamos a la creación, al relato de la creación de Génesis 1, nos vamos a dar cuenta que los animales fueron formados primero y como último vino el hombre. De manera que eso, ¿qué significa? Que el dinosaurio y el hombre estuvieron juntos y convivieron juntos. ¿Qué dicen los evolucionistas? Pero es que le has visto los dientes al tiranosaurio, nos matarían y nosotros estaríamos extinguidos. ¿Sí? Ahora yo les digo, averígüense los huesos de un oso panda. ¿Cómo son los dientes de un oso panda? Y todo ese animalito tan bonito que está por allá en China, y blanco con negro, y tan inocente, y que con el coronavirus. Y hoy salen las noticias que lo están usando para animar a la gente. Publican videos de pandas para animar a la gente y está enferma. Pero cuando un animal de esos muere y tú ves su esqueleto, ¿qué ves? Sus dientes son puntiagudos. Tú dices, esto es súper difícil. Si tuviera solo los huesos, diría, no, ese animal nos mataría a nosotros. Bueno, muy posiblemente nos mate. ¿Pero qué come el oso panda? Bambú. Entonces necesita sus huesos así para comer simplemente este tipo de madera. Entonces, todos los dinosaurios no necesariamente fueron carnívoros. Solo para tener ese pensamiento. ¿Listos? Han encontrado huellas fosilizadas de seres humanos con dinosaurios en conjunto. Entonces, eso desmentiría mucha cosa del evolucionismo. Y eso lo pueden conseguir a un clic de distancia, si ustedes quieren verificar. También han encontrado petroglifos. ¿Alguien sabe qué es un petroglifo? Son como pinturas rupestres en cuevas. Y han encontrado en cuevas dibujos de habitantes de hace muchos años de dinosaurios. Entonces, ¿cómo ellos pudieron haber dibujado un dinosaurio si no lo vieron? Entonces, eso tenemos. Pero realmente, ya presentamos muchos argumentos externos, muchos argumentos internos, pero vamos a centrarnos en lo que es el mensaje también de la misma Biblia. ¿Qué es el centro de la Biblia? El centro de la Biblia es un mensaje que Dios quiere comunicar. Y un mensaje que Dios quiere comunicar para cada uno de nosotros. Cuando ustedes escuchan el Messenger, tú dices, chévere, me llegó un mensaje. Escucha la vibración del WhatsApp, la notificación. ¿Y tú qué sientes? Como, quiero mirar. ¿Quién me escribió? ¿Qué me escribieron? ¿Qué me quieren decir a mí? Bueno, no sé si ustedes sienten, ya les da como igual. ¿Sí? Ya le dio pereza. Qué pereza. Y ven la notificación que está. No quiero saber. Pero imagínate por un momento. Si tenemos un mensaje que es importante, que consideramos importante, una notificación que nos llega, ¿cuánto más podemos pensar de un mensaje de parte de Dios para cada uno de nosotros? Debemos considerarlo que es bien importante. Entonces, en la Biblia vamos a ver contenido un personaje que es Dios mismo. En la Biblia es un mensaje de Dios personal para el hombre, pero vamos a conocer e interactuar con este ser, con Dios, y cómo Él se vincula con el hombre, cómo Él interactúa con el hombre. Entonces, el propósito principal de la Biblia es que Dios se está mostrando y se está dando a conocer. Yo les preguntaba la vez pasada, ¿cómo se conoce a alguien? ¿Y cómo llegan a conocer? Viéndolo, ¿qué más? Acercándose, hablando con esa persona. Tenemos que compartir tiempo, que compartir en ciertos momentos para decir, mira, yo sé que Jesús es alegre,
Y tú ves, pero ¿por qué es alegre? No, yo lo veo así, yo él es alegre porque mira, es que un día nos contó tantos chistes que no sé qué, a pesar de toda esa situación, y yo sé que él es alegre, y que se necesitó para eso haber convivido y haber compartido un tiempo y conociéndolo en ciertos espacios. Entonces vamos a conocer a Dios, pero para conocer a Dios necesitamos ver qué hace, cómo lo hace, para saber qué es, cómo es Él. Entonces ese es el propósito principal, conocer a Dios. Entonces Dios nos va a contar todo desde su perspectiva, cómo Él se vinculó con el hombre, cómo a través de todo el tiempo ha estado interactuando con el ser humano. Entonces también vamos a conocer otro personaje importante que es Satanás. Dentro del mismo contenido de la Biblia aparece este personaje importante, quien va a ser, digamos que el antagonista de la historia, el enemigo de la historia. Y lo vamos a conocer. Hoy en día también el mundo del secularismo nos vende que es de la misma Hollywood, que el villano y el héroe y el bien y el mal combatiendo y son fuerzas iguales. Pero a la luz de la Biblia vamos a darnos cuenta de la superioridad de Dios y la inferioridad de Satanás. De manera que eso del yin y el yang y las fuerzas y el bien y el mal que iguales no es de esa manera, sino vamos a conocer tanto a Dios, pero también vamos a conocer a Satanás, su carácter, qué es lo que hace, cómo lo hace, porque él no ha cambiado. Satanás no ha cambiado, sigue haciendo lo mismo que hizo desde el comienzo, lo ha venido haciendo a lo largo del tiempo. Entonces, básicamente, mira, acá enseguida están demoliendo una casa. Allí sobre la Caracas están construyendo un edificio. Y ustedes se dan cuenta cuánto tiempo se emplea para construir una casa, para construir una edificación. Se necesita mucho tiempo. Se necesitan los planos, después que tener los planos que hacen. Se necesitan personas, el material, y cuando tienen el material, ¿qué es lo primero que empiezan a hacer? Ganas de trabajar. Y ganas de trabajar. Cuando tienen todas esas cosas, aún las ganas de trabajar, porque les van a pagar, ¿qué es lo que empiezan a hacer? ¿Se han visto allí en la Caracas ese edificio nuevo que están haciendo? Y han durado meses. Y empiezan a poner las bases, el fundamento, y empiezan a taladrar y a llegar a cierta profundidad. Y poner el fundamento toma tiempo, poner las bases toma tiempo, pero es importante porque pues, se puede construir una estructura muy sólida. Si no se pone un buen fundamento, ¿qué va a pasar con la casa? Y han escuchado el edificio, yo no sé si fue hace muchos años, no sé si son muchos para ustedes, pero un edificio en Medellín que demandaron porque se cayó. Un conjunto de apartamentos que se llamaba Space. Y nosotros pasa que demandaron a los arquitectos, a los ingenieros, a todos los que estuvieron involucrados en esto, porque ese edificio se cayó. Murieron varias personas y bueno, fue una calamidad. Entonces, de manera que lo que queremos hacer es poner el fundamento, y ese fundamento está también basado en sobre qué es la Biblia. Y vamos a ir paso a paso. Vamos a ir construyendo ese fundamento. Entonces es como poner una cuerdita, así como cuando uno cuelga la mapa, ir poniendo cada evento, cada cabo, para que sea atado en un mismo punto. Sé que tal vez hayan muchas dudas y muchas preguntas acerca de la Biblia, pero vamos a ir paso a paso y despejando esas dudas a medida que vamos avanzando también en la historia. Entonces hay muchas preguntas, hay muchos detalles que quisiéramos saber, pero vamos a ir despacio porque la idea es edificar una casa y lo que vamos a poner es primariamente el fundamento. Entonces, ustedes pueden familiarizarse con su Biblia y se van a dar cuenta que está dividida, digamos que en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento están contenidos 39 libros y en el Nuevo Testamento 27 libros. Adicionalmente les han agregado unos numeritos. Los numeritos grandes se llaman capítulos y los numeritos chiquiticos se llaman versículos. Todo esto con la finalidad y la facilidad de buscarlo. En los tiempos de Jesús, cuando abrían algo, pues eran pergaminos, entonces era como difícil, busqué tal parte del pasaje, era un poco más complicado llegar al versículo, entonces por eso decidieron... Me tengo que ir. Entonces seguimos. Vemos dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y también capítulos y versículos.
Realmente para mí se ha convertido en mi libro favorito. Y debo decirlo no como un cliché, sino verdaderamente me encanta leerlo, me encanta buscar ahí, aprender, conocer a Dios. Es algo nuevo. Es como cuando tú llegas a una casa, bueno, anteriormente se hacía eso, y tú llegabas de visita y tal, y te ofrecían el álbum de fotos. Y entonces si la visita miraba el álbum de fotos, y yo ya me he mirado ese álbum de fotos una cantidad de veces, pero yo estoy ahí también, mirándolo con la visita, y tal vez miro la foto y decía, ay, mira, yo no había visto esta pinta que tenía o este cuadro que estaba atrás, y siempre hay algo interesante que mirar también en las fotos. Entonces, así como también ya son cosas e historias conocidas las fotos que nosotros vemos y contemplamos, cuando yo llego a la Biblia puedo darme cuenta de muchos más detalles, puedo conocer a Dios en gran magnitud y puedo saber quién es Él también. Vamos a ir a una cita que es 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. ¿Cómo me buscas? Entonces, nos ubicamos Nuevo Testamento. Yo te ayudo. Coges la mano y haces así. Listo. Yo así. Entonces, ¿Jesús ya? ¿Ya? 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Dice así: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí este pasaje nos da la utilidad de la Biblia. ¿Para qué sirve la Biblia? Según el pasaje que acabamos de leer. Para enseñar, Es útil para enseñar, para corregir, para corregir, redarguir. para instruir. Cuando yo miro la utilidad de la Biblia, sirve para muchas cosas. Realmente es muy, muy, muy útil. Pero primera medida, lo que queremos es llegar al punto de la palabra inspirada. Toda la Biblia dice que toda la Biblia es inspirada. El término inspirada significa soplada, inspirada. Imagínense por un momento un barco. Y ese barco tiene una vela. Y esa vela, ¿qué pasa? El viento sopla, la hincha, y de manera que el barco que empieza a andar y empieza a avanzar. Ese es el mismo término que se usa aquí para inspirar. De una manera es como soplado por Dios. Entonces, ¿cómo se escribió la Biblia? ¿Cómo fue escrita? La Biblia dice que es inspirada por Dios. No es de autoría humana, sino es inspirada por Dios. Y sirve para estas 4 cosas. Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, tú sabes, al principio alguien mencionó, yo me sirve para guiarme. Y si la Biblia nos guía y nos determina qué camino tomar, nos sirve para cuando nosotros estemos mal, llegar a la Biblia y decir, uy, no, mira, este camino que estoy tomando está mal, entonces me está corrigiendo, pero también te muestra y te enseña cómo debes conducirte. Entonces, eso es lo que tenemos de la Biblia. Y llegamos al punto, entonces, bueno, si es inspirada por Dios, entonces Dios la escribió, ¿cómo fue escrita? Entonces ahí está una buena pregunta, ¿cómo se escribió la Biblia? Para eso tenemos que ir a 2 de Pedro, que es ahí más adelantico, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, y vamos a leer hasta el 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Sí, creo que me encuentro. ¿Ya? Entonces, eso, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. ¿Listos? Entonces, dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía en la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Es como se escribe la Biblia. Este versículo nos dice que no fue por voluntad humana. No fue que un poquitón de gente se puso a decir, uy, no, me gustaría escribir tal cosa de este tema. Y empezaron a escribir. No, no fue de esa manera, sino que dice que fue por inspiración divina, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Resulta y pasa que la Biblia fue escrita por dos tipos de personas particularmente, por profetas y por apóstoles. Ahora, cuando se habla de un profeta, se habla como de un mensajero, alguien que escuchaba un mensaje de parte de Dios y lo comunicaba al pueblo. Muchas de estas personas no escribieron libros. Dios les comunicó un mensaje y lo comunicaron audiblemente, pero a otros Dios les mandó que sí escribieran. Entonces, Dios a lo largo de la historia vamos a darnos cuenta que habló de muchas maneras. Pues habló por medio de visiones, habló por medio de sueños, habló por medio de voz audible, comunicándole a estos profetas, y por medio de ángeles también, y esa era una manera en que Dios comunicaba. Pero, como les mencioné la vez pasada, también es importante dejarlo escrito. ¿Por qué? Porque el mensaje en audio, ¿qué pasa? Se tiende a distorsionar, se tiende a malinterpretar. La comunicación, a pesar de que hoy tenemos muchos más medios de comunicación, pero a veces es complicado. No se han ofendido muchas personas por un chat que tú escribiste, sin contar tu caso. Pero muchas personas, ay, es que yo escribió tal cosa y está. No, la comunicación es complicada, pero la mejor manera de hacerla es cuando la dejamos escrita. Por eso tú vas a las notarías, y que hay en las notarías documentos escritos que son firmados y autenticados, porque eso es lo que pesa. Tú dices, yo soy el dueño de esta casa, ¿cómo me certificas eso? ¿Qué necesito? Un documento. Si no, es que mi papá me dijo que era mía, pues eso no vale, eso es ningún argumento válido para definir nada. Entonces, de manera que Dios, pensando en todo esto, pero también pensando en que la comunicación que Él dio no cambiase, lo dejó escrito. Entonces, ahora, yo quiero hacerle el siguiente ejercicio. Piensen en un tema de un libro que les gustaría escribir. Cada uno piensa un tema de un libro que les gustaría escribir. ¿Listo? ¿Ya pensaron en algo que les gustaría escribir? ¿De qué tema? Son buenos temas. El sonido del silencio. ¿De qué otro tema? ¿Qué tema les parecería interesante escribir un libro? ¿La muerte? De la muerte. ¿De qué más? El breakdance. El breakdance, cómo se baila. ¿Qué más? ¿Qué otro tema? Temas cualquiera. ¿Cómo quitar la pereza? Cómo quitar la pereza en 3 pasos. Pronto lo compraría si se escribe un libro de eso. Sí, la pereza. ¿Qué es la pereza? Y podríamos tener muchos temas. Ahora yo les pregunto, ¿será que en este salón podríamos ponernos de acuerdo a escribir de un solo tema en específico? No, ya piensan que no. Yo quisiera que sí. Sí, vamos a escribir de la pereza. Entonces nos vamos y vamos a escribir el tema de la pereza. Pero tal vez tú dices, bueno, sí, de pronto no se pueda porque tienes diferencia de opiniones. Resulta y pasa que la Biblia fue escrita por más de 40 personas. Ahora, nada más eso ya lo hace complicado. Que 40 personas se hayan puesto de acuerdo para escribir de un mismo tema lo hace un poco complicado. Pero quiero darles más detalles. Resulta y pasa que esas personas no se conocieron entre sí. Entonces, eso lo hace aún un poco más complicado. No se conocieron, pero escribieron de un mismo tema. Eso lo hace muy, muy, muy interesante. Resulta y pasa que nosotros como hombres, como les mencioné hace poco, tenemos a cambiar de opinión. Tenemos a cambiar y a contradecirnos también. Cuando yo estudiaba en el colegio, en primaria, me enseñaron que Plutón era un planeta. Hoy en día, ¿qué les enseñan a ustedes? ¿Qué es Plutón? ¿Alguien sabe qué es Plutón?
¿Qué es Plutón? Ayer me tocó exponer sobre eso. ¿Ah, sí? Ah, Bueno, pues puedes ayudarnos. Ah, ya se me olvidó. Ok. No, yo solo le hice así. Pues dicen que es como un gas, ¿no? No sé, creo que era una luna. Un satélite, una luna de un Sí. planeta. Ahora el punto es que no ha pasado mucho tiempo y la opinión frente a algo de la opinión humana cambió tanto. Y ya uno podría decir, ay no, mira, este que escribió un libro antes del 2000, que en la época que yo estudié, a uno que ya es del 2000 y pico, mira que hay una contradicción. Estamos hablando de nada más de 30 años. Ahora imagínate que la Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años. Varios hombres, no se conocieron muchos de ellos, varios sí se conocieron, pero la mayoría de ellos no se conocieron en un periodo tan grande de tiempo y escribir de un mismo tema en vinculación con Dios y no contradecirse. ¿Mm? Entonces, dentro de los escritores encontramos personas que eran cantantes, otros que eran simples, digamos que pastores, otros eran boyeros que criaban bueyes. Entonces encontramos de varios tipologías, varios, digamos, estratos social, varias posiciones, diversas profesiones. Encontramos un médico escribiendo, encontramos un cobrador de impuestos, un historiador. Entonces tenemos varios tipos de profesiones de personas que escribieron, pero también todos están vinculados con una nacionalidad. ¿Saben cuál es la nacionalidad de los escritores? No, egipcios, no fue. Todos son judíos o israelitas que los que escribieron, excepto tal vez un par de ellos, como Lucas, quien era un griego, pero con mucha influencia judía. Entonces Dios escogió a esta nación en específico para que llevara a cabo la escritura de su palabra. Entonces tenemos la unidad que aún entre nosotros sería difícil de lograr de un mismo tema. ¿Cuánto más sería difícil entre tantos años, entre miles de años que estamos hablando? Y eso tiene una sola respuesta y es Dios. La autoría de este libro es de Dios. ¿Por qué? Porque lo dice internamente y Dios mismo dice de los versículos que acabamos de leer, Él es el autor de la Biblia, que fue inspirado. Ahora, sí usó a seres humanos, pero Él los inspiró, los empujó a que escribieran lo que Él quería comunicar. De manera que no hay contradicción, ahí tenemos una unidad a pesar de todo este tiempo y a pesar de todas estas, digamos que circunstancias adversas para conservar una unidad. Entonces, una pregunta. ¿Cómo puedo tener yo la certeza de que eso que Dios comunicó hace tantos años lo tienes tú en tu celular o en tu Biblia? Y es una muy buena pregunta. ¿Cómo llegó todo eso hasta mí? ¿Cómo llegó de esos escritos de la voz audible de Dios al profeta y ese profeta que haya escrito ese manuscrito para que llegue a mí? ¿Cómo yo puedo tener la certeza de eso? Entonces, para eso debemos limitarnos al hecho histórico de cómo llevaban a cabo las copias, cómo hacían las copias y cómo las cuidaban desde el contexto judío. Resulta y pasa que el judío había una profesión que se llamaban los escribas, y los escribas como tal eran los que hacían copias de los manuscritos que eran directamente, digamos, escritos por el profeta. Entonces el profeta, Dios le habló, lo escribió. Tenemos esa página aquí. Un escriba va a tomar esa página y va a hacer una copia, porque pues necesitaban que las copias perduraran, que muchas de ellas se deterioraban y se dañaban. Entonces, ¿qué hacía? El escriba tenía que muy juiciosamente sentarse y escribir cada palabra. Tenían un supervisor que llegaba y miraba cuando terminaban cada página, lo comparaban al original y si había tan solo un defecto, ¿qué hacían? Tomaban el manuscrito que el escriba acababa de copiar, que tenía una enmendadura, un tachón, algo que estaba diferente a la versión original, y lo quemaban, le prendían fuego. De manera que cada copia que hacían trataban de que fuese lo más fiel al original. Eso hablando históricamente. Y eso es
Digamos que eso es un argumento histórico, eso no está nada contenido en la Biblia. Ustedes lo pueden leer con un historiador que se llama Flavio Josefo. Entonces, eso hacían. Los judíos eran muy, muy precavidos, laboriosos y transmitían los escritos de la mejor manera, que fuesen lo más fieles a hoy. Ahora, la Biblia inspirada por Dios fue escrita en hebreo, el Antiguo Testamento mayormente y una parte del libro de Daniel en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, esos son los idiomas originales en que fueron escritos. Para nosotros ya tenerla en español, pues pasaron varios años, como hasta 1569, o 1500, algo, 1400, cuando aparecieron las primeras versiones en español. Entonces, resulta y pasa, y quiero contarles una historia que está contenida en internet también, que ustedes la pueden averiguar, que no digan que no estoy inventando ni agregando cosas, pero tenían muchos manuscritos sobre los cuales basaban las escrituras. Pero en 1947, una persona estaba, si no estoy mal, estaba pastoreando cerca del Mar Muerto. Era un pastor, como a 25 kilómetros de Jerusalén. Y lanzó una piedra. No sé si estaba espantando alguna fiera o algo así. Pero esa piedra cayó y se escuchó, cayó dentro de una cueva y le escuchó como que algo se quebró. Como cuando ustedes juegan fútbol y quiebran un florero de la casa. Pero realmente se quebró algo. Pues eso llamó la atención del pastor y el pastor fue hasta la cueva y encontró una serie de cántaros que tenían contenidos muchos papiros. Muchos papiros. Se les llamó la atención y bueno, se dieron cuenta que eran manuscritos de la Biblia. A nosotros pasa que le hicieron las pruebas técnicas de estos manuscritos. Estos manuscritos eran mucho más antiguos que con los que habían hecho muchas versiones de la Biblia hasta ese momento. Entonces dijeron, bueno, se pusieron a compararlos. Pues tenemos un texto de Isaías, por ejemplo. Y compararon una versión de esos que acaban de encontrar con la versión que supuestamente era más contemporánea que esa que ya tenían ahí. Y se dieron cuenta que era muy fiel. O sea, que el contenido y el mensaje era transmitido de la misma manera. Que había algunas pequeñas diferencias, pero nada significativo para alterar el contenido del mensaje. Todo esto solo para decir que detrás de este texto, detrás de la palabra, ¿sabes quién está? Está la mano de Dios para conservarlo, para que sea lo más fiel, para que sea lo mayormente mejor transmitido aún a nosotros. Entonces, la Valera 60 fue, bueno, es nuestra versión en castellano, en español, pero viene de varias versiones anteriores. Entonces, ¿cómo puedo yo tener fe y certeza de que lo que fue inspirado por Dios puede llegar hoy a mi vida y comunicarme? Pues por el simple hecho de que Dios también está detrás de todo esto. Y Dios ha cuidado, los escribas fueron muy minuciosos en cuidar de eso, en cuidar que fuesen los más fieles al original, pero también es Dios que preserva su palabra. Miremos una cita más, Salmo 119. Ya con esto voy terminando, ya casi. Salmo 119, eso es como a la mitad de tu Biblia más o menos. Salmo 119, versículo 89. Salmo 119, 89. ¿Usted sabe qué significa en el Salmo 19 lo que dice que la ley y todo eso? Sí. Bueno, ya que tocas este tema, voy a hacer un paréntesis chiquitico para explicar esto. ¿Todos ustedes saben qué es un acróstico? Yo no. ¿Saben qué es un acróstico? ¿Qué? ¿Un acróstico? No, Bueno. eso me olvidó. Pero si saben qué es, a ver. Ay, no. 89. Salmo 119, 89. Resulta que pasa que el Salmo 119 está escrito en un acróstico. ¿Qué es un acróstico? Un acróstico es tomar una palabra y la ponen verticalmente. Entonces, supongamos, ponen la palabra casa.
Entonces ponen la palabra casa verticalmente y entonces con la letra C escriben una palabra, con la letra A otra palabra, con la letra S otra palabra y con la letra A otra palabra. De manera que eso se llama un acróstico. Resulta y pasa que este texto, el Salmo 119, es un acróstico. Entonces nosotros no lo vemos acróstico porque para nosotros está traducido. Es literatura poética, pero si ustedes notan, al final de cada 7 versículos, si no estoy mal, hay un titulito chiquitico. En cada 8 versículos, gracias. Entonces comienza con Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Bau, y así va avanzando cada 8 versículos. Resulta y pasa que Dios inspiró a una persona para escribir un acróstico con todo el alfabeto hebreo. Entonces todas esas letricas que aparecen ahí como títulos son los nombres de una letra en hebreo. De manera que cada una se llama estrofas. Entonces supongamos del versículo 1 al 8, todas las frases que comienzan están escritas con la misma palabra. Tú no vas a ver eso. Ahorita al final les muestro y busquen Salmo 119 en hebreo y se van a dar cuenta que cada una de las palabras comienza por la misma letra. Entonces es algo complejo. Realmente hacer un acróstico no es tan fácil, pero escribir todo este poema tan largo y con un mismo tema. ¿Saben cuál es el tema del Salmo 119? La palabra de Dios, que es la Biblia para alguien, que es la Biblia para el hombre. Y empieza, yo me deleito en ella, yo me vivifico, yo la guardo, y tienes una cantidad de sinónimos de la Biblia. Y está escrito a manera de acróstico. Entonces cada estrofa comienza por, como en la primera, comienza por Aleph. Entonces imaginémonos en el español cómo sería escribir una estrofa de manera poética que todas las palabras de cada frase comiencen por la letra A. Después la siguiente estrofa, otra poesía que comience por la letra B, otra estrofa que comience por la letra C y así sucesivamente hasta llegar a la Z. Cuando lleguemos a la X y a todo eso ya se nos complica la existencia para escribir el acróstico. Pero mira que, bueno, en fin, eso fue inspirado por Dios y Dios usó a este salmista para escribir esto. Y tenemos palabras muy bonitas aquí en este Salmo 119. Dice el versículo 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Permanece. Entonces, detrás de toda la Biblia está Dios, quien está haciendo que perdure, que permanezca en la Biblia. La Biblia nos cuenta acerca de Dios y su vinculación con el mundo. Y vamos a terminar con esta cita, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12, es casi al final de sus Biblias. Capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, 12. Aquí nos va a dar varias características de la Biblia. ¿Qué dice? Hebreos 4:12. ¿Lo leo? Sí, por favor. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿qué aprendemos de la Biblia acá? ¿Qué características se presentan de la Biblia acá? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué es viva? ¿Que vive? Sí. Sí, usted estaba buscando ese tipo de respuesta. Es viva. Entonces, piensa por un momento. Escrita el último libro que, digamos que la fecha que se presume es como el 90 después de Cristo. Digamos que son 1900 y pico de años. Pero cuando tú llegas a la Biblia y te das cuenta y puedes leer un pasaje, aún siendo tan antiguo, te comunica a ti cosas hoy en día, 2000 años después. ¿Será viva o no será viva? Claro, porque a pesar de su antigüedad, sigue trascendiendo, sigue transformando vidas. Entonces, sirvió hace 1000 años y hoy en día sigue sirviendo. ¿Qué más? Dice que es eficaz. ¿Qué es algo eficaz? Imagínate por un momento, mira, yo tengo acá, mira, alguien tiene gripa acá, entonces yo le pongo este jarabe, yo le digo, mira,
Jesús, esto es buenísimo para tu gripa, suponiendo que tú tienes gripa. ¿Esto es eficaz o no es eficaz? Pues no se sabe hasta probarlo. Exacto, entonces, ¿qué necesitamos para que sea eficaz? Entonces, que la persona que tiene gripa, yo me voy a decir, me voy a tomar 2 cucharadas y antes me quitó la gripa, entonces es algo eficaz y es eficiente también en el momento en que se usa para ello. Pero no es eficaz si él no se lo toma. Si él no se lo toma, pues puede ser muy bueno y todo, pero si alguien no lo consume, pues no le quita la gripa. De manera que la Biblia es viva, pero también es eficaz. Cumple su propósito. Eso se habla de la eficacia. Es el único libro, y entonces, para concluir, es el único libro que transforma vidas. Tú puedes leer cualquier libro y te puede cambiar tu manera de pensar, pero transformar tu vida solo lo puede hacer la Biblia. Y son muchos los testimonios. Yo soy un testimonio, Dani es un testimonio, y muchas personas son testimonios vivos de que la Biblia es la palabra de Dios y que puede transformar la vida. ¿Qué más dice este versículo? Entonces la palabra de Dios es viva y eficaz y dice que más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira cuán profundo puede llegar la Biblia. Todos ustedes han visto de pronto matar un animal y que lo despellejan y quitan las partes y las empiezan a tasajear. Uno se da cuenta que usan un cuchillito muy pequeño y que es bien filudo y lo usan para quitar la piel, para quitar los órganos. La Biblia es comparada como esa espada y dice que penetra hasta dónde. Y en las coyunturas y los tuétanos. ¿Saben qué es un tuétano? Lo que la tía chupa así de los huesos y que chupa allá adentro así. Eso es el tuétano. Karen, ¿tenías una pregunta? Dale. Dale abajo. ¿No? Entonces, tú puedes llegar a la Biblia y un pasaje puede llegar a lo más profundo de tu corazón, a lo más profundo de nuestra alma, de nuestro espíritu. Y mira que también dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo no puedo saber qué están pensando, diciendo, uy, ¿a qué horas me voy a ir de acá? ¿Crees tal cosa? Pero en la Biblia sí puede llegar a el fondo de nuestro pensamiento, al fondo de las intenciones que está nuestro corazón. Entonces, finalmente, Dios escribió la Biblia para nosotros, para Él darse a conocer. Él quiere comunicar un mensaje. Tiene un mensaje importante. Si nosotros le damos una importancia a una notificación de WhatsApp, ¿cuánto más a Dios, al Creador que se quiere comunicar contigo, que tiene un mensaje personal para nosotros? Entonces, la idea de este espacio es poder conocer a Dios, podernos vincular con Él, saber qué hace, cómo lo hace, quién es Él, cómo ha actuado, cuáles son sus obras. Hoy simplemente sentamos la base de qué es la Biblia, por qué afirma ser la palabra de Dios. Pero ustedes de aquí para adelante pueden empezarla a juzgar, a decir, mira, sí, yo quiero conocer al Dios de la Biblia, yo quiero saber qué hace, qué mensaje tiene para mí. Por ahí llegó una notificación de Messenger. Entonces, de una vez está el mensaje, está... No, yo sé, pero ¿quieres saberlo? No, es que es bueno, es una ilustración, no te preocupes, no te estoy juzgando de nada. Pero chévere, ¿cuánto más? Imagínate que Dios tuviera Messenger y te escribiera. ¿Tú quisieras saber qué es lo que Él te quiere decir? Así es la Biblia, es un mensaje personal de Dios para cada uno de nosotros. Entonces ahí está la invitación para quien quiera conocer más de la Biblia. Ahí está el mensaje que podemos tener de parte de Dios. Preguntas, dudas, inquietudes. Tengo una. Dale. Acá comienza la Biblia con el Antiguo Testamento y dice la creación. Sí. Pero pues ¿por qué no cuentan la historia de Dios? Resulta y pasa que Dios va a contar su propia historia. Puede que el libro de Génesis no comience y Dios fue formado así y así. ¿Sabes por qué no? Porque Dios se va a presentar eterno. Y lo charlamos la vez pasada. Cuando Dios en Génesis 1, que lo vamos a ver la próxima vez, crea el tiempo, Él es superior al tiempo. Y un ser superior al tiempo no tiene afectación por el tiempo.
de manera que es eterno. Si tú... Que nunca envejece. No. ¿Qué tiene la afectación el tiempo? El tiempo afecta a la materia. Averígüense en eso. ¿Qué afectación tiene el tiempo que afecta? ¿Cómo se mide en el espacio? Pero el tiempo afecta solo la materia. Yo le pregunto a la profesora. ¿Digo? Le pregunto a la profesora. Sí, pregúntenle, busquen, indaguen, averigüen. Pero el tiempo afecta a la materia y como él es un ser espiritual no tiene una afectación por el tiempo. Tú envejeces, ¿por qué? Porque tienes un cuerpo. Esta casa va a envejecer, ¿por qué? Porque es materia y se va a dañar. Y mira la casa aquí al lado, en todas las casas de acá de este sector son súper antiguas y están afectadas por el tiempo y envejecen y van a ser dañadas porque son materia. Entonces, entendiendo la concepción de Dios superior al tiempo, que es eterno, yo digamos que automáticamente se contesta esa pregunta: ¿quién creó a Dios? ¿Por qué Dios? Él simplemente da por sentado que existe y que es el factor creador de todo lo que vemos. Él se presenta así. No se presenta como, ay, venga, conózcame yo. No, él no tiene un inicio, no tiene un comienzo. Él es eterno. Y es una idea, mira, con Dios pasa así. Dios no te va a dar todo así de una, toda la información de yo soy así, no, sino Él te va a dar a conocer progresivamente. Entonces te deja sembrada una idea. Y mira, yo creé esto, yo creé el tiempo, yo creé el espacio, yo creé la materia. Y el siguiente vez te va a decir otra cosa y va a seguir conociéndolo. Entonces, ¿cómo conoce una persona? Toma tiempo. No se conoce una... No se conoce una persona con la primera impresión, sino va a tomar tiempo. Entonces ahí te queda la invitación para que puedas también conocer a ellos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra pregunta? Dime. Yo digo, ¿no? ¿Cuándo conocí a Wendy? Lo primero que digo es, ¿cuántos años tiene? ¿Cuándo nació todo eso? Yo sé que ya nació, 9 de diciembre. Pero uno se hace esas preguntas porque uno es terrenal y uno no conoce a los celestiales. Exacto. Mira que, o sea, conocer a Dios y de su carácter, hay muchos casos que para nosotros son difíciles de concebir, porque nuestra mente, digamos que está limitada a eso. Para uno es complicado entender la idea de un Dios eterno. Sí, es complicada, no es algo como que yo te diga, sí, es eterno y yo, uy, ¿eso cómo funciona? Eso toma tiempo, pero normalmente se puede llegar a un entendimiento de quién y cómo es Dios también. Entonces, sí, son ideas que Dios va a ir dejando y va a ir plasmando y va a ir comunicando en la interacción. Como primera medida, Dios se va a presentar como el creador. ¿Y qué crea? Y cómo lo crea, define quién es Él también. Gracias. Eso lo vamos a ver la próxima vez, pero nada más, si quieren leerlo, lean el capítulo 1 de Génesis. Y si tienen preguntas, tráiganlas. Pero cuando yo veo a un ser que crea con poder, con simplemente hablar, para mí como que solo habló y se hicieron las cosas, eso no tiene sentido. Pero lo que normalmente muestra es su poder. Lo que vamos es a conocer a Dios. ¿Quién está detrás de cada una de todas estas acciones? Y todo lo que Él hace nos muestra su carácter. Tú no conoces a Wendy porque es que ella te dijo, yo nací hace 20 años. No, tú la conoces porque está diciendo, porque va caminando y te contó algo, porque actuó con su mamá y la llamó y le contestó de cierta manera. Entonces tú puedes empezar a definir a esa persona, de conocerla por la interacción que tienes, más no porque te diga, hola, mucho gusto, nací hace 20 años. Eso no, o sea, sabes algo, pero no la conoces, ¿sí? Entonces, obviamente Dios se da a conocer. Carajo, ay, no soy el único que sabe. Digan algo, todo miran. ¿Más preguntas? No sé, hay más. Digan algo ahí. Qué rico, está rico, ¿no?
Bueno, buenas tardes, chicos. Vamos a sentar la base de lo que es, de lo que va a ser el estudio. Y la base comienza sobre el conocimiento y el entendimiento de qué es la Biblia. Porque pues todo lo que vamos a hablar está contenido en ella. Entonces es entender como primera medida qué es la Biblia para nosotros y qué es cómo podemos llegar a ese conocimiento y a esa conclusión de qué es la palabra de Dios.